Creepypasta de UNH Chimera. En las fechas aledañas al equinoccio de otoño del año 2012, la línea de emergencias de Omak, Washington, recibió una serie de llamadas para reportar lo que a primera vista se percibía como una discusión doméstica en el matrimonio de los Owell. Los vecinos que hacían los reportes afirmaban que poco a poco la situación escalaba de nivel, aunque el conflicto parecía haber iniciado horas atrás. Alrededor de las 9:45 p.m. se transformó en un disturbio insoportable para los aledaños. Las autoridades locales se mostraron inicialmente ajenas a la situación, probablemente debido a que no era la primera vez que esto sucedía. Sin embargo, tras recibir nuevas llamadas que reportaban disparos provenientes de la residencia, el condado de Okanogan envió una patrulla a investigar el suceso. En la ahora transformada escena del crimen se encontraron los cuerpos de Candy y Roland Owell, de 38 y 42 años respectivamente. El reporte del forense confirmaría que el caso consistía en un homicidio-suicidio perpetuado por la esposa, la cual se encontraba intoxicada por alguna extraña sustancia en el momento del ataque. Pero aquella historia no se convertiría en el meollo del asunto. Cuando se iniciaron las investigaciones pertinentes para establecer el móvil del asesinato, se recolectaron diversos testimonios, entre los cuales relució el deterioro mental por el cual había estado atravesando la señora Owell en los últimos meses. Existían diversos reportes los cuales sustentaban dichos relatos. Ella había sido ingresada en el hospital Midvalley en al menos 3 ocasiones debido a ataques de pánico asociados a un posible brote psicótico. La especulación de la mayoría, incluida la de los mismos investigadores, planteaba un escenario en el cual todo aquel caos había sido desatado por un episodio de psicosis. Algunos testimonios afirmaban que ella había pasado los últimos meses en un estado agravado de ansiedad ocasionado por un robo en la residencia a finales de 2011. Roland se encontraba en un viaje de negocios en la ciudad de Seattle, por lo que la señora Owell fue la única presente durante el siniestro. En su llamada a emergencias aseguró que un demonio había ingresado a la casa. Cuando la policía investigó, se encontraron con indicios de un allanamiento forzado y un ataque a la propietaria. Sin embargo, debido al estado de shock, se atribuyó la descripción del invasor a una ilusión causada por el pánico del momento. Candy Owell interpretó tal suceso como el acoso de una entidad maligna que le buscaba para causarle daño. Ello la había llevado a distanciarse de su marido y su hogar, en el cual ya no se sentía segura, para autoexiliarse a un pueblo cercano a Entiat, lugar en el cual contaban con una pequeña propiedad rural junto a Okanogan UNH National Forest. Ello resultó ser extraño. Aquellos rumbos eran bien conocidos por ser una zona poco segura, siendo un lugar donde las desapariciones y los ataques de animales salvajes estaban a la orden del día, por lo que no encajaba haber usado dicha localidad como refugio. Cuando fue inspeccionada la propiedad de Entiat, a tan solo hora y media en coche de su residencia urbana, fue encontrado un diario perteneciente a la señora Owell, el cual se convertiría en pista sustancial para resolver diversas desapariciones que habían sucedido en el transcurso del último año. El diario relataba distintos sucesos de tinte onírico e irreal que en primera instancia fueron atribuidos a los relatos de sus alucinaciones, método probablemente sugerido por alguno de sus psiquiatras como terapia para discernir entre sus fantasías y la realidad. Pero todos, desde los conocidos más cercanos de la pareja hasta los detectives, quedaron perplejos cuando uno de los capítulos de su diario titulado Ofrendas salió a la luz. A diferencia de sus otros escritos medianamente normales, en aquel pasaje describía los pasos para realizar una especie de sacrificio humano. Se encontraron por lo menos 5 cuerpos humanos de edades y género diversos sepultados en el jardín trasero. Asimismo, en el interior fueron hallados restos de por lo menos 12 individuos más, tal como la mujer afirmaba en sus escritos. Los cadáveres decapitados y en algunos casos seccionados en piezas estaban enterrados en fosas poco profundas, con la característica de tener las entrañas expuestas. Un dato que llamó la atención fue la ausencia de carroñeros y agentes descomponedores. No habían ratas royendo la carne, ni aves de rapiña, siquiera moscas devorando lentamente lo que sin duda era un festín de carne podrida, pero no parecía haber una explicación lógica razonable para dicho fenómeno. Eran condiciones diferentes a los restos encontrados en la casa. Los trozos de carne parecían nidos de gusanos infestados por las alimañas que se retorcían en el interior. Las heces de los roedores abundaban en los contenedores donde se había guardado la carne sobrante, y por si fuera poco, los recipientes rellenos con dedos remojados en agua sangre estaban plagados de hongos. ¿Qué había sucedido con exactitud en el rancho de los Owell? Según los relatos de la autora, consistían en una ofrenda para una criatura a la cual llamó y describió como una quimera. Algunas páginas se encontraban completamente llenas de dibujos en tinta de la criatura.
Afirmaba hacerlo para protegerse y salvar las vidas de quienes habitaban en los alrededores, pues de no completarse la tarea alguien más pagaría el precio. Pronto ello se convirtió en un manjar para la prensa, que esparció los rumores de dicha criatura por todo el condado de Chelan. Muchos de los lugareños aseveraron que la mujer realmente estaba loca, mientras que otros afirmaban que todo era real, incluso aseguraban haber tenido encuentros con un ser similar al que ella describía. Las opiniones en aquel grupo estaban divididas, algunos catalogaban a la quimera como un espíritu del bosque que protegía el lugar de la invasión humana y otros contaban con suma certeza que se trataba de un ser demoníaco similar a un Wendigo devorador de humanos con la capacidad de arrastrar personas a la locura. Para conocer con exactitud lo sucedido con los cuerpos solo hizo falta revisar las anotaciones, incluso algunos pasajes puntualizaba el origen de las víctimas usadas en el extraño ritual. En su mayoría se trataba de habitantes de calle provenientes de una zona popular para los vagabundos de los cuales nadie se habría preocupado y por supuesto de los que no existía una denuncia de desaparición. El otro porcentaje estaba compuesto por niños pequeños que no superaban los 12 años y que habían sido fáciles de convencer para ser llevados a la propiedad, y finalmente el porcentaje restante correspondía a ancianos. Víctimas sencillas en general. Lo descrito en su diario relataba cómo, tras ser forzada por la influencia de la quimera a capturar a dichas personas y transportarlas a su domicilio, procedía a encerrarlos dentro de una pequeña trampilla subterránea en el cobertizo. Dicha cavidad solo podía ser abierta desde fuera y era tan estrecha que a duras penas era lo suficientemente grande para que una persona adulta entrara. Sus víctimas pasaban sus últimos días encerrados allí, probablemente con las extremidades tan agarrotadas que moverse resultaría en una tortura, sin agua o alimento, percibiendo el fuerte olor de la carne descompuesta, aguardando a la muerte por inanición entre los bichos de tierra que se colaban por la rendija para incrementar el suplicio. Ella lo describía como ofrecerles en mente para la bestia y así iniciar su preparación. Quizá alucinaba y les veía como auténticos mártires expiatorios que debían cumplir con un propósito en su retorcida liturgia, o simplemente era una loca que se deleitaba con la muerte lenta. Una vez se aseguraba de que el individuo estuviese muerto tanto en cuerpo como en alma, procedía a prepararlo cual plato de festividad. Retiraba las cabezas, uñas y huesillos que pudiesen resultar desagradable para la criatura. Asimismo, afirmaba guardar tales piezas en el cobertizo para luego deshacerse de ellas semienterrándolas en la misma trampilla donde encerraba a sus víctimas. El ritual culminaba cuando, después de una ardua semana de preparación, la bestia aparecía para comer las vísceras medio descompuestas de los cadáveres. Si todo había salido bien, el animal engullía la mayor parte del cuerpo para tragarlo y después desaparecer llevándose a rastras lo que no había devorado. Por el contrario, si no era un plato apetecible, daba varias arcadas para vomitar lo ingerido, dejando una maza viscosa de carne en el suelo y proceder a buscar otro tipo de comida en los alrededores. Candy relataba haberle visto atraer personas al bosque, aunque la policía de Chelan en conjunto con el condado de Okanogan buscó en los alrededores de ambos condados y realizó numerosas excavaciones en la zona. Nunca se confirmó el hallazgo de algún cuerpo relacionado a los crímenes en Entiat. Con las evidencias y declaraciones de la señora Owe los casos se dieron por cerrados. Los investigadores determinaron que todo había sido una ola de asesinatos en serie desatados por un brote psicótico. El homicidio de Roland también se determinó como un incidente impulsado por aquella inestabilidad. Muchos especularon que la quimera de Wenatchee podría tratarse de algún simple animal salvaje cuya imagen había sido tergiversada por la mente enferma de la mujer. Durante un tiempo se generó una histeria colectiva entre algunos habitantes de Entiat, quienes reportaron más avistamientos de la quimera de Wenatchee en el transcurso del otoño de 2013, un año después de lo sucedido. Algunos reportes concordaron con la profanación de algunas tumbas en el cementerio local, incluida la de Candy Owe. Tal suceso fue atribuido a vandalismo. Aún así, el reporte de las condiciones en las cuales se reencontraron los restos mortales de la mujer nunca fueron reveladas. El caso se convirtió en una leyenda popular y en una atracción para los fanáticos del misterio, cautivados por el morbo de semejante historia. Entre ellos destacó The Nash, un aficionado a lo paranormal oriundo de Olympia, quien permaneció una semana en los alrededores tratando de obtener grabaciones de la propiedad actualmente clausurada. Aunque tenía presupuestado permanecer un mes en Okanogan, Wenatchee abandonó el proyecto con anterioridad al asegurar en sus entradas de blog que la criatura era completamente real y que aún acechaba la zona.
En 2 oportunidades describió escucharlo en medio de la noche en las cercanías al rancho, afirmó que jadeaba como un perro rabioso y siseaba como reptil, incluso relató que la criatura tenía la habilidad de carcajearse. Las entradas con respecto al monstruo de Wenatchee finalizaron con un relato en el cual afirmaba haberle visto en la ruta número 2 en las cercanías a Wellington mientras corría frente al vehículo llevando lo que parecía un cuerpo a medio engullir colgando de las mandíbulas para acto seguido desaparecer en la lejanía internándose en la maleza.